¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Trini? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, muchas bendiciones. Igualmente para ti. Pucha, había puesto mi maravillosa flor de la vida, pero quedó arriba. Pero igual se ve. Lo que importa es la intención. Lo que importa es la Sí, intención aquí. pucha, pero qué fome, quería que se viera bonito el live ahí, la voy a bajar. Pero podemos mirar así, po. ¿Ah? Ah, Podemos, claro, podemos mirar hacia arriba. Yo me pongo más abajo para que se vea. claro. Ahí, mira, Eso, buena. ahí para que nos acompañe. Yo tengo aquí la mía. Ah, qué linda, preciosa. Yo digo, ¿cómo pueden? Ay, yo he visto así como esas de madera, pero en forma de collar, así un collar como este. Y yo digo, ¿cómo tallan tan milimétricamente? Pero ya son como de otro planeta esas. De otro planeta. Bueno, hay esas- algunas que se hacen a láser, ojo ahí. Así que hay de Ah, todo. Se mete el programa y ahí se hace y queda perfecto. ya se ha inventado de todo, en verdad. Toda De la tecnología. todo. Toda la Oye, tecnología. bueno, mira, cuéntanos, eh, tú estudiaste arquitectura, ¿cierto? Así es, arquitecto. ¿Y cómo fue que empezaste a meterte en esto de la geometría sagrada? Eh, qué linda pregunta. Qué rico porque además es parte de la historia, es parte de la vida. Ujú. Fue, fue bien sincrónico porque la geometría sagrada es una resultante de una búsqueda espiritual. Ajá, Entonces, no es como así como, ya, hoy día voy a meterme en la flor de la vida. ¿No? Fue como desde bien pequeño ujú, tener la influencia de muchas líneas, incluyendo linajes familiares, y, y darte cuenta que hay caminos paralelos en muchos aspectos. ujú. Y ya estando en la universidad, Ah, eh, tuve mucha influencia de lo que son los mayas, de lo que es el sincronario, de lo que es la cultura maya, védica y sobre todo cuando te pones a estudiar un poquito de historia del arte. Y de repente, ya a puertas de lo que es mi titulación, que fue como el año 2003, 2004, ujú. eh, ya venía dándome cuenta de todo este parámetro cósmico, geométrico, galáctico, que le podemos poner muchos nombres. Ujú. Y pasó algo muy lindo, muy sincrónico, que es de una gran amiga que, que ella es terapeuta floral hace muchos años, que es como mi mamá cósmica. Uno siempre tiene como las madres o padres biológicos, pero siempre tenía una amiga más viejota que es como tu guía. No sé si te Ajá, pasa, ¿ah? Siempre tenía sí, alguien que te alinea o que te da el empujón. Y en totalmente. este caso, eh, el de mi querida amiga es Patricia, Ujú. y llego un día a su casa casi como para que me terapiara. ¿Ya? Eh, y me pasa el libro de Drúmbalo, el antiguo secreto de la flor de la vida. Y fue Perfecto. es como haber despertado a una conciencia que se me puso todo así la piel de gallina, me dice, mira Momo, a mí los amigos me dicen Momo, me dice, toma, esto es para ti y yo sé que este va a ser tu camino. Y desde ese día fue una cosa alucinante. A ver, me estoy remontando a año 2002, por ejemplo, por ahí. Ajá, Y, y claro, después de eso o sea, claro, fue como la flor de la vida encima tuyo. ¡Pum! Y tú, ya. ¿dónde está esto? Quiero ir, quiero verlo, quiero resonar. Después tuve el placer de conocer a Drúmbalo, de aprender de él, de ser parte de su escuela y ahí Después, ya volverse loco. después ahí nos cuentas quién es Drumbal, porque mira, la verdad, yo nunca, desde que uno cuando es chico, nunca te muestran lo que es la geometría sagrada, no te la No, enseñan. no, pues Entonces, nunca te lo enseñan. imagínate, en abril, mayo, junio, tomé un curso de registro akáshico donde recién vine a conocer la geometría sagrada.
onda, ni siquiera a conocerla, ni siquiera me la enseñaron, fue como, tienes que usarla para poder canalizar. Y fue como, ¿what? Pero ¿qué significa? Y la verdad es que me puse a buscar un poco de información, pero no tengo información, no tengo tanta. Entonces, estaba esperando poder hacer este live contigo para que tú me cuentes y le cuentes a toda la gente que está escuchando de qué se trata, qué es la geometría sagrada, para qué sirve, por qué es tan importante, cómo se relaciona con... Bueno, ahí esas son otras preguntas que te voy a hacer después, pero partamos por Dele, dele con todo nomás. y para qué sirve. Con todo, sino Mm. para qué. Con todo, pues, Reina, si estamos acá en un momento que es único en la historia de la humanidad. Ujú. Único. Ya, primero te Tal- voy a responder quién es Drúmbalo, ¿ya? Para que se sepa un poco. Ajá, Porque a Drúmbalo y a muchos otros le debemos el conocimiento de la geometría sagrada en estos días. Drúmbalo es un gran maestro espiritual que en los últimos 50 años se ha dedicado a la difusión de esta ciencia, de esta conciencia, ajá, y partió teniendo su primera escuela de lo que es la enseñanza del antiguo secreto de la flor de la vida, que ujú, deriva desde Egipto y deriva desde Sumeria y deriva desde la Atlántida y deriva desde Lemuria y más atrás. ajá. Entonces, es un gran personaje desde el mundo espiritual, al cual hasta el día de hoy tengo el honor de estar en contacto. Por otro lado, ¿qué es la flor de la vida? ¿Qué es la geometría sagrada? Porque es como hoy en este momento es como la pregunta del millón. Muchos de los que están en un despertar espiritual o que están siguiendo distintos linajes y caminos Mm, terminan llegando a la famosa geometría sagrada. ajá. Entonces, en palabras simples, ¿qué es lo que es? Es el código con el cual se diseñó Mm, nuestro mundo y todos los mundos y todas las existencias. Por lo tanto, no solamente se diseñaron los mundos, los universos, los multiversos, sino que además fuimos diseñados nosotros. Nuestro mundo interno, nuestro mundo celular, nuestro mundo energético, nuestra plataforma llamada planeta ujú, se diseñó con el mismo patrón y por eso es tan importante como código, como llave. La ujú. geometría sagrada vendríamos a decir que es el lenguaje de la conciencia. Por lo tanto, cuando empiezas, espérate, déjame aquí que alguien me está mandando mil mensajes. Ya. Cuando comenzamos a, a ir por un camino espiritual o un linaje espiritual, como es el caso de los registros akáshicos, a Mm, todos les sucede que de repente dicen, oh, es que sabes qué, me topé, por ejemplo, con Metatron o me topé con no sé qué, y me apareció la flor de la vida y me aparece la flor de la vida y me aparece un cubo, un no sé qué cosa, una cosa en 3D y me aparecen figuras y me aparecen símbolos y me aparece una palabra que se llama Merkaba y no sé qué es lo que es. Bueno, todo ese lenguaje es el que siempre la divinidad ha tenido ahí para nosotros y siempre ha estado con nosotros. Y por eso la palabra despertar mm, es muy mm. clave en este momento y en ese sentido, porque estamos despertando ¿a qué? Al código universal con el cual ha sido diseñada la existencia desde un plano armónico de conciencia. Eso es la geometría sagrada. Yo siento que estamos En, como que nos estamos conectando mucho con la parte energética que se nos bloqueó durante tanto tiempo, no se nos enseñó y además se nos ha tratado de alejar tanto de la parte energética del alma, de la conexión con la fuente, se nos ha alejado de eso. Entonces ahora siento como que está todo fluyendo para que la gente se empiece a interesar más en estos temas y ya se están mostrando, están como que hubieran estado escondidos y ahora ¡fam! Lo están abriendo automáticamente. Sí, es como que abrieron la llave y empezó a aparecer todo por todos lados. Y Y mira, y lo que tú acabas de decir es así, realmente. Estamos en un periodo y en un proceso eh, cósmico, en un proceso de desarrollo del ser humano, en donde, en donde la conciencia es el momento de empezar a conjugarla como lenguaje.
Por lo tanto, es súper importante que podamos aprender sobre todo el código de la vida. Por eso yo Ujú. le denomino que la geometría sagrada es el código de la vida, porque cuando yo tengo acceso a la información con el cual se ha diseñado la vida, automáticamente, ¿qué sucede en mí? Comienza el desbloqueo, comienza ese despertar y se transforma en una llave maestra para poder acceder a qué? A nuestro máximo potencial, a cosas que siempre han estado ahí, pero que nadie nos las ha enseñado, que Ah, son, que son parte de nuestra esencia y que deberíamos tenerla desde que somos pequeños. Debería ser lo que nos enseñen, porque la historia sería muy distinta si mm, nosotros tuviésemos esa conciencia desde el nacimiento, que de hecho la tenemos, pero se va programando y se va moldeando a una matriz que no es necesariamente la que nos que, saca el máximo partido como seres. ¿Ah? claro, nos va alejando justamente de eso. Me imagino que la gente se debe estar preguntando, y yo me incluyo, para cómo, cómo usar la geometría y para qué y de qué forma, qué implica, tantas preguntas. Sí, pues hartas preguntas. Bueno, vamos por la primera. A ver, ¿cómo usarla? La primera creo que se responde en generarles una invitación a que partan por aprenderla, recordarla, ¿ya? Yo siempre le hablo a todos mis alumnos, a todos los amigos de los cuales, a la comunidad que hemos generado, que, que siempre es bueno recordar desde el cero, ¿ah? Desde el ser niños. Todos somos niñas, todos somos niños, y desde esa lindura del corazón, volver a reconectar con qué es este patrón, dónde lo encuentro, cómo la matriz me empieza a hablar y nos vamos dando cuenta que está en todos lados. Nos vamos a dar cuenta que está en el diseño de nuestro planeta, en el diseño de un árbol, de una flor, de nuestro cuerpo, de las células, de la galaxia, incluso en el mundo de la economía, en el mercado accionario, cómo fluctúa la bolsa de valores. Es- en todo está el mismo patrón que marca lo que es la geometría sagrada. Y desde ese camino, yo digo, bueno, primero bajar los velos, ¿no? Reconectar, bajar los velos, reconectar, recordar, y, Ajá. y desde ahí es una llave maestra. Las Ujú. llaves maestras son justamente las llaves que nos abren los mundos de, de todas las otras dimensiones. Por lo tanto, cuando yo tengo una imagen como lo es la flor de la vida, como es Metatron o como es, ponte tú, el que yo tenga acá, este, este dodeca y cosa, que es la red de conciencia que envuelve a nuestro planeta, ¿qué es lo que sucede con el ser humano? Comienza ese desbloqueo desde tu corazón, en donde la conciencia, el corazón, el cerebro, la mente, empiezan a trabajar como un solo ser, comandado por el corazón, y tienes acceso a muchas cosas que son parte de ti, las cuales tenemos bloqueadas, como por ejemplo el instinto, como por ejemplo la clarividencia, como por ejemplo la clariaudiencia, en donde la palabra casualidad deja de existir, Claro. se deja de conjugar y te empiezas a dar cuenta que todo es un gesto en base a sincronías y vibraciones y Claro. empiezas a potenciar al máximo tus dones. Entonces la geometría sagrada se transforma en una mega herramienta que va a activar todos tus estados de conciencia, todos tus estados de sanación, pero además es una súper herramienta de protección, Ajá. de sanación, por ejemplo, incluso de protección electromagnética. Hoy en día que está tan en boga todo el tema de las radiaciones, yo Sí. puedo sanar un espacio utilizando geometría sagrada, puedo Ajá. elevar el estado vibracional de un espacio, que es nuestra tercera piel, o de un ser humano,
utilizando geometría sagrada. Entonces hay varias ciencias que utilizan también la geometría sagrada para poder generar estos estados de sanación. Por ejemplo, en el mundo de la arquitectura muy antiguo está el Feng Shui o el Feng Shui y el Vastu, que es el Vastu Shastra, uno de China, el otro de India, uno Veda más antiguo, el Vastu, y que es la ciencia del construir, del espacio armónico. Después hay otras disciplinas en donde se utiliza también la geometría sagrada justamente para ayudar a alinear los campos electromagnéticos, para ayudar a activar los chakras, para ayudar, en el fondo estamos hablando de sanar el cuerpo en todo ámbito de cosas. Y ahí Wow, está la geometría sagrada como lenguaje. Eso perfecto. es Qué bueno. como un pequeño resumen o Sí, una introducción. me imagino pequeño porque debe tener una infinidad de visiones y cosas que abarca. Mira, Mira, me habían hecho una pregunta antes en mi Instagram. ¿Cuál es la flor de la vida? ¿Qué es la flor de la vida? ¿Y qué significa? Y Metatron también. Estos dos me han preguntado en particular. perfecto. Bueno, la flor de la vida, vamos a aprovechar de vender aquí un, un Una cosita. bendito para que nos acompañe. Ajá, Eh, bueno, como te decía, la flor de la vida contiene en su figura eh, ajá. cada, cada fórmula matemática que existe en este mundo. Es súper potente porque todo nace desde un gesto muy bello. Aquí vamos a mostrar la flor de la vida para ya sea la que tiene Trini en su espalda, como la que yo tengo aquí, como la que tenemos acá, pero que está en tres dimensiones. ¿Mm? Entonces, cuando la flor de la vida se empieza a conjugar en su máximo esplendor Ya, y empieza a develar su lado oculto, por decirlo de esa manera, ya. aparece lo que se denomina el cubo de Metatron. En otras palabras, Trini, es conocer que estamos y que somos parte de un ciclo virtuoso de Mm, la vida, y ese ciclo virtuoso parte desde una semilla, porque así es el ciclo, ponte tú, incluso del diseño, cuando nos vamos sanando, diseñando esto, es lo que ya. yo siempre invito a que se aprenda. Nosotros aprendemos desde la semilla de la vida. La semilla de la vida son los primeros 6 círculos, y es esos 6 círculos que rodean a un círculo central, Ajá. generando el principio del Génesis. Siempre se habla en el Génesis que la existencia de que Dios creó este mundo en 6 días y en el séptimo descansó. Entonces ahí hay un gesto muy lindo de cómo la divinidad quiso ser parte de esta experiencia y se fue desdoblando a sí misma hasta crear el ámbito de la vida. Entonces, pasamos de esta semilla en el trazo se convierte en una flor. ¿Mm? Mm, Esta flor, ¿qué es lo que contiene? Un fruto, ¿ah? El fruto de la vida. Y en el fruto de la vida aparece el diseño interno de qué? De todos los sólidos platónicos, que es la base cósmica de la matemática, y dentro del fruto de la vida vamos a encontrar sobre todo uno de los grandes diseños que es de esto que está aquí, que se llama el Merkaba. ¿Mm? Que También aquí están preguntando también el mercado. Ya. entonces el Merkaba, que lo puedo ver desde esta manera, como también lo puedo ver desde esta manera, Ajá. el Merkaba es ni más ni menos que nuestro vehículo de luz que mueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu en todas las dimensiones. Por lo tanto, es con lo que sale nombrado en las antiguas escrituras el carro de fuego de los ángeles, Ya. cómo se movían de una dimensión a otra. Es que ahí se pone interesante, porque uno tiene que desencriptar la información que hay en las escrituras. Entonces, Uno puede hacer dale, viajes astrales, por ejemplo, con el mercado. absolutamente. El Merkaba, de hecho, somos la única civilización que no recuerda el Merkaba, porque de todo lo que existen en todos los planos y en todas las existencias, el Merkaba
es básico, porque desde el mercado nosotros nos podemos mover, nos podemos conectar, nos podemos potenciar, proteger. Es como si tuviésemos el mejor auto de carrera y no sabemos manejarlo. ¿Ah? De Ajá. eso justamente tiene que ver la geometría sagrada y cómo ésta interactúa en todos los planos dimensionales. Porque existe otro concepto interno que se llama la fractalidad. Entonces, Sí. claro, cuando yo tengo un fractal, la flor de la vida junto con el cubo Metatron, que es su fractalidad, y así puedo llegar al infinito, Claro. me muestra que yo como ser estoy conectado con la fuente y que lo único que me separa de la fuente con mi existencia es mi vibración. Es solamente mi vibración y mi capacidad de poder eh, entrar en esta dimensión, a ver cómo yo puedo conjugar todas estas herramientas para que mi vida se transforme en lo que yo vibro, en lo que yo deseo, en lo que yo proyecto. Y ahí llegamos a un espacio fascinante donde está la geometría más poderosa de todas y donde se conjuga todo esto, que es nuestro corazón, el espacio sagrado de nuestro corazón. Nuestro corazón es, de hecho, mira, todo esto va acompañado del espiral, del famoso espiral áureo o el espiral de Fibonacci. Bueno, Sí. ese espiral es el que forma un toroide, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, cuando yo tengo un toroide, el toroide trabaja junto con el espiral y Ajá. resulta, mira qué gesto más lindo. Si yo hago un corazón, si yo pongo un corazoncito, yo Ya. necesito una espiral. Mi mano está haciendo el gesto de una espiral junto Sí. con otro espiral y entre los dos espirales que van danzando forman desde el corazón como Ya. también la unión y la galaxia. Entonces, todo nace y llega y se desarrolla desde la geometría sagrada como lenguaje. Entonces el Wow. lenguaje de la armonía es el lenguaje también del amor y de la vibración. Eso es este mundo. Y perdona, aquí preguntan si hay mercadas artificiales. No entiendo muy Sí, bien. por supuesto que hay. Por ¿Qué supuesto que hay significa? mercados artificiales. ¿Qué Mm. significa? Ahí entramos en la historia cósmica de la humanidad. Ahí se pone interesante la conversación. Pero por favor, si para eso estamos. Bueno, resulta de que uno de los mercados artificiales más conocidos eh, sigue aún en pie y funcionando, que es el Triángulo de las Bermudas, que lo conocemos vulgarmente como el Triángulo de las Bermudas. Y resulta que ese fue un mercado que hace miles de años, civilizaciones más antiguas, desde la época Atlante, Ya. trataron de trabajar, hablemoslo de esta manera, fuera del parámetro divino. ¿Ah? Quisieron experimentar desde otra perspectiva. No vamos a decir que sea bueno o que sea malo, no. Vamos a decir que quisieron trabajar desde otro parámetro, más tecnológico, ¿m? Ya. Muy similar a lo que nos está pasando hoy día en la humanidad. Fíjate, muy parecido a lo que nos está pasando en la humanidad. Ajá. Desde la época Atlante, había otros grupos, desde la época de la Lemuria, que se conjugaron en paralelo, y los Ya. atlantes muy tecnológicos, muy avanzados, muy programados también, ¿ah? Quisieron experimentar y elevar los estados de frecuencia o llegar a la fuente, mostrando que podían hacer un camino más corto, mostrando que no necesitaban esta divinidad, mostrando que ellos estaban por sobre ese estado de la vibración. Y claro, crearon estos mercados que existen desde eones y están en registros sumerios, están en registros egipcios. ¿Y qué es lo que sucedió? Lamentablemente, no podemos decir si para bien o para mal, es parte de la experiencia, Mm. en vez de elevar el estado de conciencia del planeta, lo que se hizo es que se rasgaron velos y se rasgaron conciencia, que son tecnologías divinas, y en vez de subir de nivel,
bajamos de nivel. Y al bajar de nivel y bajar vibracionalmente, este planeta fue absorbido. Y no solamente absorbido, fue invadido, fue capturado, llamémoslo de esa manera. Y desde entiendo. ahí partió uno de los grandes imperios que hasta el día de hoy domina nuestra existencia. Entonces, ¿qué sucede con nosotros como semillitas estelares, como semillitas de luz? Eh, estamos recordando, estamos recordando nuestro propósito como conciencia, como unidad de volver a este origen, volver a conjugar desde el corazón y volver a levantar el estado de frecuencia para salir de qué? De la polaridad. Porque al jugar con los mercados artificiales se entró nuevamente en el mundo de las polaridades, en el mundo de las dualidades y salimos de la unidad para caer en la polaridad. Por eso estamos todos trabajando ahora, para volver al estado de conciencia de unidad. Esa es parte de la historia de los mercados. Ahora voy entendiendo todo, porque si bien llevo harto tiempo en esta búsqueda espiritual y haciendo muchas cosas, ahora como que hay ciertas cosas que me faltaba entender. Y me sigue faltando, pero ahora ya voy entendiendo más con todo esto que me estás diciendo. Helmut. Bueno, vamos a hablar después ahí de los sólidos platónicos, de los 5 sólidos platónicos. Ya. Hay una persona que me preguntó cómo encontrar mi propia geometría sagrada. Y yo quiero contar una anécdota, una experiencia antes de que te partas tú. Bueno, en este curso de registro que hice, justamente en un ejercicio de meditación con visualización que nos hizo la maestra, ella ahí nos hizo como encontrar nuestra propia geometría y a mí me apareció la vesica Piscis, que yo no tenía idea qué significaba, la había visto por ahí, me sonaba, pero no tenía idea. Y justamente en un live que tú hiciste hace la semana pasada, vi que justamente empezaste a hablar de la vesica Piscis y fue como muy emocionante porque también tenía como cierto significado con mi nombre también, la Trinidad y todo, entonces fue como, porque en el momento, cuando hice la meditación, yo dije, pucha, pero puede que haya sido mi mente la que inventó la geometría, en ese momento dije, y después todo me hizo sentido, entonces bueno, esa era la pequeña anécdota y ahora puedes proseguir. Bueno, qué lindo lo que te sucedió, porque, a ver, cuando hablamos desde el ámbito de la armonía, Mm, hay que dejar en claro que la mente no tiene cabida en ese espacio. Cuando el corazón plasma una información que siempre ha estado ahí y se empieza a develar, eh, no te lo estás imaginando. Es la matriz comunicándose contigo. claro. Y lo vamos a ver, de una manera bastante hoy en día más simple. Por ejemplo, cuando hablamos de campos electromagnéticos, cuando hablamos que somos seres electromagnéticos, eh, nuestro corazón tiene un campo electromagnético que es el más grande de nuestro cuerpo, que es un toroide. ¿M? Y este campo electromagnético, que son estos dos espirales, además danzando, creando esta danza de la vibración, de la frecuencia, para crear la forma, sí, mira, eso es lo más lindo. La geometría sagrada es el camino de la armonía para que la vibración se transforme en materia, para que nosotros que somos materia, nosotros que nos densificamos en este cuerpo, en esta dimensión, Ajá. necesitamos la geometría sagrada, necesitamos ese viaje. Entonces, ese es el viaje de la armonía para Mm, que, para que nosotros aparezcamos en esta experiencia. Entonces, todo nace desde la Vesica Piscis, todo nace desde el primer círculo, que es la conciencia suprema, la ujú. conciencia en estado máximo. Imagínate, imagínate qué tan perfecto es, es la circunstancia como
como para que la divinidad de repente dice, ¿sabes qué? Voy a doble, voy a entrar en un estado de poder desdoblarme a mí mismo, porque parece que aquí está todo tan perfecto, y a mí me encanta contar esto, que voy a ir a experimentar un poquito la polaridad, voy a ir a experimentar la materia, voy a ir a experimentar qué es este juego, voy a inventar este juego, ¿ya? Y este juego, ¿y cómo le vamos a poner a este juego? Mira, le vamos a poner vida. Ah, mira qué entretenido. Y voy a empezar a utilizar una matriz divina, una matriz matemática, pero una matemática que te lleva de vuelta al corazón, ¿no? La matemática, perdonando la expresión, y a todos mis grandes matemáticos, ¿no? Una matemática estúpida que nos llena de números y que no nos lleva a nada, Claro, que de alguna manera nos programa y nos hace entender la matemática como un ser totalmente ajeno a nosotros, sino claro. que una matemática del alma, una matemática en donde se transforma en poesía para crear la forma, para crear la vida. Entonces, la conciencia en estado pleno dice, bueno, me voy a desdoblar a mí misma y me voy a crear y me voy a mirar al espejo. Y aparece la Vésica Piscis, en donde esta conciencia, que es la primera esfera, se desdobla a sí misma y aparece este estado de unidad o este estado de unidad, y que Perfecto. simbólicamente eh, es muy lindo porque nuestros ojitos son una vesica piscis, nuestra boca es una vesica piscis, la vagina es una vesica piscis. Entonces mira los tres gestos que tenemos ahí. Por Ajá, donde vemos, por donde nos comunicamos, por donde nacemos y por donde también nos vamos procreando. qué Y lindo. desde ahí la conciencia decide seguir su viaje de desarrollo, en donde Ah, dice, oye, qué interesante, me pude mirar al espejo y quiero seguir en este viaje. Aparece la Trinidad, en donde de la Madre, del Padre, aparece el Hijo Sagrado. Y ahí ujú, aparece la palabra Trinidad, ahí claro. aparece tu nombre, en donde nosotros vamos a ser siempre la Trinidad. Nosotros siempre vamos a ser el Cuerpo, ser, el, y- el cuerpo, el espíritu, la mente, todo conjugándose claro. en relación al amor que nos tiene nuestro padre y nuestra madre. Entonces, la geometría se transforma en esta danza y se va creando, y mira en relación a los campos electromagnéticos. Tal como nuestro corazón tiene ese campo electromagnético, eh, la Tierra también lo tiene, la galaxia también lo tiene, el Sol central de nuestra galaxia también lo tiene, Ujú, y una manzana también lo tiene, y la fruta y el mundo también lo tiene. Entonces, mira lo lindo. Yo a todos los que nos están escuchando los invito, agarren una manzana, tomen su manzana y vamos a entender el gesto muy potente de lo que fue Adán y Eva, lo que nos contaron. ¿Por qué hicieron que Eva se comiera una manzana? Porque se podría haber comido una sandía, no sé, se podría haber comido cualquier cosa, no, era una manzana. Y la manzana justamente tiene ese gesto del campo electromagnético y cuando tú la partes por la mitad, esta esfera perfecta adentro, ¿qué es lo que tiene? Un pentágono con semillas y con vésicas piscis. ajá, Entonces nos está mostrando el simbolismo mágico de la realidad y de la divinidad, el lenguaje de la creación. Y ahí parte el viaje, o sea, eso es un poquito bajar el velo y conectar y decir, wow, o sea, en el fondo, Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes. O sea, yo también estoy diseñado a imagen y semejanza. Sí, tú o sea, también. O sea, y no solamente eso, sino que cada estado vibracional de nosotros crea nuestra propia realidad y nuestro siguiente estado de realidad. Te lo claro. pongo, te lo pongo de una manera, eh, tú, para que se entienda el poder que tiene el estado de vibración y para que se entienda lo que significa la armonía. Mm, Porque claro, estamos en una plataforma polarizada, ¿no es cierto? En donde ya sea el bien como el mal,
Ujú, son hermanos gemelos y forman la unión. El yin con el yang se necesita el uno al otro para claro, poder expresarse y para poder desarrollarse. ah, Y, y de alguna manera también tenemos que ir honrando, aunque cueste, el lado oscuro. claro, Porque la luz no se podría manifestar si no es gracias al lado oscuro. exactamente. Y así uno trabaja con el otro. Ahora, es muy distinto a que yo quiera ir por el camino del malo, que es distinto. Claro, O tomar el camino del bien, que es distinto. hay que Por eso unir. siempre, sí, por eso se habla del camino del medio, del equilibrio, del Claro. equilibrio. Entonces, lo que te iba a contar, con la ley de la fractalidad, y eso lo demostró Masaru Emoto, gracias a los experimentos que hizo con el agua, Sí. el agua en estado armónico, igual que nuestros campos electromagnéticos, se expanden. Ujú, El agua se expande cuando tú lo sometes a amor, a gracia, a vibración, a lindas frecuencias, se transforman en fractales hexagonales preciosos que empiezan a desarrollarse, claro. pero resulta de que ese estado de fractalidad que se va desarrollando en armonía no sucede cuando le aplicamos una vibración baja. No sucede cuando le aplicamos ira, resentimiento, por ejemplo, odio, enojo, pena, angustia. No, el No fluye. agua, el agua no fluye, no desarrolla geometría, no Ya, desarrolla fractales, sino que al contrario, se, se rompe la molécula y se autoelimina. Entonces, ahí tenemos un mensaje muy potente, que si nosotros queremos prosperar como humanidad, prosperar como desarrollo del ser, tenemos que aprender del lenguaje del amor, ujú, tenemos que aprender del lenguaje de la compasión, tenemos que aprender de ese lenguaje para que la vida se vaya desarrollando en un estado armónico. O sea, la vida armónica geometriza. La perfecto. vida disarmónica se autoaniquila, se elimina, no se sigue desarrollando y no entra en el flujo electromagnético eterno, que Sí. justamente es el que tiene nuestro planeta y tiene la existencia y la galaxia y todos los universos habidos por haber. Un Oye, poquito para ir entendiendo en palabras simples, espero. ay, no, yo siento que realmente me pasa con todos los lives que siento que podríamos hacer 5 lives seguidos porque es tanta la información que uno no va a alcanzar a conversar todo. Pero finalmente no contestamos la pregunta que acá habían preguntado, ¿cómo uno encuentra su propia geometría sagrada? A ver, la geometría sagrada es una sola, es un solo lenguaje. Ajá, Por lo tanto, vas a encontrar tu propia geometría sagrada conociéndote, ¿ah? ajá, Y conociendo lo que es el lenguaje de la geometría sagrada. Una vez que tú reconoces ese lenguaje, te vas a dar cuenta cómo empieza a reaccionar en tu esencia, en tu vida, cómo se va a manifestar desde tus campos electromagnéticos, desde tus cuerpos mentales, desde tus cuerpos emocionales, cómo te va a leer tu agua sobre todo, porque somos agua. Por claro. lo tanto, ¿Cuál es el por ciento? somos más de un 70% de agua, y yo diría que un poco más, y nacemos en un 100% de agua, casi. Claro. Entonces, tu Pero propia geometría va a ir según tu desarrollo del descubrimiento de la matriz divina. Y desde ahí yo los invito sobre todo a que aprendan a diseñarla, a que vuelvan a ser niños, a que, mira, es muy lindo lo que les sucede, por ejemplo, te pongo a ver, los lamas. Los monjes en el Tíbet
eh, los tienen dibujando ahí mandalas, los tienen en el piso conectando su pineal con el dibujo en un estado meditativo de conciencia. Eso es justamente lo que te entrega la geometría sagrada, un estado de eterna conciencia. Por lo tanto, cuando tú estás en esa meditación dinámica, empiezas a darte cuenta cómo tu cuerpo te habla, ya sea si se te corrió el compás, por ejemplo, si se te fue hacia un lado. Acá hay todo un lenguaje de cómo autorreconocerse y cómo eh, ir viendo cómo la matriz nos empieza a hablar. Y ahí Ajá. empieza la sincronía, porque uno se empieza, entre comillas, no a volver loco, pero te empieza a dar risa, cómo la geometría sagrada está en todos lados y te empieza a hablar por todas partes y se transforma en números, se transforma en sincronía, se transforma en cada cosa que hace y tú dices, pero si siempre estuvo ahí, Claro. Oye, siempre estuvo ahí. qué maravilla. Es que justamente ayer me puse a ver un video en YouTube de geometría y empezaba a hablar el tema de los números, que yo eso del 2 4 5 7 8 y que el 3 6 9 no, como que nunca estaban ahí en esa, pero no lo entendí muy bien. Si lo puedes explicar eso de los números porque tiene que ver con lo de la geometría también, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, los números, a ver, los números son una resultante de la geometría sagrada. Primero está la geometría eh, y después viene el número. Siempre la geometría va a ser el estado armónico. ¿A qué me refiero con esto? De que si yo veo un dodecaedro, ¿m? Ajá. Y este dodecaedro está compuesto por 12 lados que son pentagonales, después del dodecaedro empiezo a descomponer el pentágono. Y ese pentágono me empiezo a dar cuenta que tiene una estrella internamente, y esa estrella está en proporción áurica, y esa proporción áurica tiene que ver con el código Phi, que es el código de Dios, que es este código divino, y ese código Phi, ¿dónde lo encuentro? En la frecuencia de Fibonacci, que parte desde el cero 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 y así al infinito. ¿Y qué Ujú. significa eso? Que en esa numerología, cuando ya entran los números en este estado de frecuencia, en este estado y se plasma en esta realidad, los números siempre nos van a entregar información muy valiosa de ese código que nos está hablando, ¿ah? Que nos está Ah, hablando. Entonces, claro, el 369 que no lo voy a explicar aquí en desarrollo, porque ujú. estaríamos 18 horas, pero el Sí. 369 es justamente una de las dinámicas de este código universal que es eterno y que se repite en todo. Lo mismo sucede con Fibonacci como espiral, espiral áurea y como espiral divina o como correlación numérica que nos muestra este código de Dios que está en todo ámbito de diseño. Los números es alucinante cómo la matriz empieza a comunicar con nosotros. Cuando tú ves, por ejemplo, no sé, ves el reloj y de repente te aparece, no sé, el 555 o Justo el también, 111. ¿ya? ¿Ah? ¿Qué cosa? Que se me Justo cortó. acá Mitch Ellis, una persona puso, te estaba preguntando eso y yo estaba esperando preguntártelo también. ¿Qué significa Eso, ese bueno, teléfono y son las 11:11, las 05:05? eso nos pasa mucho. Yo creo que a la mayoría de los que podemos estar por este camino, Y última, siempre es sentirse feliz porque nos damos cuenta que no estamos solos, ¿no? Que, que siempre la matriz nos está hablando, se está comunicando con nosotros, nos está diciendo, oye, correcto, ojo con esto, siempre te manda mensaje. El otro lado del velo siempre te manda mensajes.
Y Ajá. esos mensajes, y esos mensajes son a través de los números. De repente el mensaje de algún ser, algún ángel, de alguna entidad, de tu otro yo, en otro estado de conciencia. Bueno, ¿cómo me comunico con la Trini? ¿Qué le pongo? ¡Pum! Le pongo el mensaje ahí en el celular, o le pongo el mensaje en una patente, o cuando va caminando y ve un letrero de publicidad y te responde. Pero para eso es súper importante que nosotros tengamos una comunicación muy potente también con el otro lado del velo, con el mundo espiritual, porque el Claro, mundo espiritual está para ayudarnos a nosotros. claro. Esa es la labor. Pero, por ejemplo, yo llevo, ya, ponte tú todo este último mes en que todo el día estoy viendo los números, cada vez que agarro el teléfono, cada 5 minutos, y me aparecen los números iguales, pero así fijo. Y yo digo, ya, ¿pero qué? ¿Cómo lo interpreto? Bueno, hay información de escuelas antiguas de misterio en donde cada número tiene un significado, desde el Ah, 111, el 222 hasta el 999 000, ya sea si te salen tres seguidos, si te salen cuatro, según las antiguas escuelas de misterio, te habla de ese mundo que tiene que ver con esos estados de conciencia y de sincronía. Por lo ya, tanto, eh, siempre hay una respuesta detrás de un estado de vida. Eh, por eso hay que estar muy atento a cómo está tu vida. Hay que estar muy atento a lo que uno piensa, porque ese pensamiento se transforma en un estado de frecuencia. Por lo tanto, desde el otro lado te están respondiendo algo que quizás tú estás pensando o tiraste el enlace al universo y ajá. después te están dando la respuesta y tú dices, bueno, pero ¿qué quieren decir con eso? Y te miran del otro lado diciendo, oye, puta, la Trini, weón, anda, si le estamos dando la respuesta y no se está dando cuenta. Una Entonces, el cachetazo, claro. ¿Ah? claro. Ajá. Entonces, bueno, hay mucho ahí por acceder a la información. A mí personalmente, yo hace muchos años vengo trabajando, por ejemplo, eh, no me lo sé actualmente de memoria, ¿eh? No tengo el recuerdo, pero siempre me aparece mucho el 555 y el 555 también en cuatro dígitos. Ajá. Eh, y tiene que ver con esa conexión con el otro mundo, la conexión también con el mundo angelical. Y cada vez que me sale ese código, las cosas fluyen. El día fluye, las cosas van bien, está como todo ordenadito, protegido, bien armado. Ya, Cuando me sale el 111, tiene que ver con el flujo, tiene que ver ya, con el flujo de la vida, puede tener incluso que ver hasta con dinero, tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con varios aspectos. ya. Bueno, y así hay muchos parámetros que Sí. ya a uno se le van olvidando. Aquí Patricia pregunta dónde, si sabes, dónde uno puede, si hay un libro que nos pueda recomendar o una página. Yo les voy a recomendar, a ver, si quieren saber de geometría sagrada, Mm. eh, lo primero que les voy a recomendar es váyanse a mi Instagram y aprendan desde cero en los cursos y los talleres. Eh, un libro maravilloso es el de Drúmbalo, uno que se llama El antiguo secreto de la flor de la vida, ¿Ya? eh, que es una maravilla de libro, una maravilla de libro porque ¿Ya? además cuenta un poco su vida y cuenta mucho esto de la sincronía. Hay otra parte en donde habla de los números y cómo las antiguas escuelas te enseñaban este mundo desde la conciencia. Eh, bueno, libros hay muchísimos, todo depende de en qué momentum de la vida esté cada uno. ¿Ya? Si es que necesitamos aprender de geometría sagrada, yo siempre voy a recomendar el de Drúmbalo, porque es una joya, maravilloso. Eh, ahora, si es algún libro que tenga que ver con el autoconocimiento o con el desarrollo del ser, a ver, uno que a mí me encanta y que me ha marcado la vida y que lo tengo ahí siempre a mi gran maestro Paramahansa Yogananda, eh, Autobiografía de un yogi, lo recomiendo muchísimo, muchísimo, porque Ajá. además lo van a disfrutar mucho y,
y muchos nos sentimos identificados un poquito con la historia Paramahansa. Eh, Ahora, hay otro maestro que me encanta, que es bien controversial, que es Osho. Sí, claro, Eh, y bueno, yo me quedo con, dentro de los libros de Osho, me encanta el Sutra del Corazón, ya, que no es de Osho, pero él lo canaliza bastante bien. ya. Y bueno, y ahí ya tienen, y Y uno del- que pero es, por, dime. no, que también estaban preguntando de números, de algo, alguna página, un libro que hable de justamente de qué significan los números y por qué se te repiten, o no hay No, algo. ahí no tengo así como el libro del código. Yo diría que con el de la flor de la vida, ahí van Ya. a comenzar como ese viaje iniciático y en algún punto habla de los números también. Ah, Así ya. que desde esa perspectiva, lo que pasa es que hace muchísimos años atrás sí estuve muy conectado con los números, ahora dejo que fluyan ya, ok, ya voy leyendo el código según lo que pedí, según lo que dije, pero yo creo que en Google más de alguno tiene para aportar desde esa numerología. Ahora, si alguien quiere saber más de numerología, numerología tántrica, ¿ah? Y absolutamente. Numerología tántrica. Acá están Sí. preguntando que yo te interrumpí porque ibas a decir otro libro al final y yo te interrumpí, entonces, Ah, el último libro. sí, Sí, uno que es para mí, que todo el mundo debería leerse, ¿cuál? que es Ami, el niño de la estrella. Ah, qué bonito. Y, y desde ahí un poquito partir ese viaje del corazón, el viaje a la conciencia. El Espérate, principio. y no es que esté preparado, pero aquí está. Ami, el niño de la estrella, el corazón alado. Qué Y lindo. además está escrito por un chileno, por Enrique Barrios, que es alucinante todo lo que ha dejado Enrique. Qué Así lindo que infancia leyendo ese libro, además. sí, antiguamente era obligación en Chile, hasta en el colegio, Claro, en la época que querían que fuéramos más iluminados. Así que ahora, exacto. Ya, ya ahora no. Ay, pero ahí ya podemos hablar, vamos a tener que hacer otro live también para poder ahí extendernos con más información. Mira, acá así una es, K. Bustos dejó un link de un libro de numerología súper bueno. Pucha, si eso. pudieras, Linda, si pudieras mandarlo por inbox, no inbox, ¿cómo se dice esta cuestión de M? Sería buenísimo. Por mensaje directo, Eso, por eso. direct message. Oye, yo no puedo entender que ya son 5 para las 10. Este live que se